Y acá ocurre. Si ustedes leen en la Biblia, dice que pasan 10 generaciones y si calculan, pasan exactamente 1600 años. 1600 es igual a 40 por 40. Acá ya hay 40 veces 40. 1600 años hasta que viene recién la próxima figura central. 1600 años donde no hubo ningún profeta, ninguna figura central, ningún milagro. 1600 años donde Dios no pudo trabajar. No pudo intentar siquiera salvar al hombre. En un periodo de indemnización. Solamente cuando terminaron esos 1600 años, Dios pudo enviar a la próxima figura central, que fue Noé. Y ahora sí, entonces Dios iba a intentar de nuevo en la familia de Noé establecer el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, para que el Mesías pueda llegar. Quiere decir entonces que ahora ya tenemos una figura central, Noé, en la posición de Adán. Dios le va a pedir una ofrenda y un periodo de tiempo determinado que represente las 3 etapas. Entonces, Dios le pide a Noé algo muy extraño, y ahí vemos la prueba clara de que él tenía que tener mucha fe en la palabra de Dios. Porque Dios le pide que él tiene que hacer un arca, o sea, un barco, en un lugar donde no había agua, una montaña. Extraño, ¿verdad? Hacer un barco en un lugar donde no hay agua. Y Dios le pide a Noé que él tiene que hacer este barco, esta arca, en 3 etapas, 3 pisos. Esos 3 pisos están representando la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y que él tiene que poner macho y hembra de cada especie de animal, macho y hembra de cada especie de animal dentro del arca. Esto está representando entonces la creación. El arca representa simbólicamente la creación. Y Noé tardó 120 años en establecer esa arca. O sea, 40, 40 y 40. Porque Dios iba a enviar un diluvio para purificar a la humanidad de todos sus pecados. ¿Será que el agua puede limpiarnos los pecados? ¿Sería cuestión de bañarnos mucho para eliminar el pecado? No, es una indemnización, es un precio que la humanidad tiene que pagar. ¿Entienden el punto? Porque ¿cuánto duró ese diluvio? 40 días y 40 noches. Otra vez. Acá ya hay 40 veces 40. Acá hay 40, 40 y 40. Ahora 40 días y 40 noches duró el diluvio. Muy claro, ¿no? Todo ese número 40 que estamos viendo fue porque Caín mató a Abel. La purificación, todas condiciones de indemnización para eliminar de algún modo las condiciones malas establecidas por el hombre. Y tal cual, Dios envió ese diluvio. El arca existió de verdad. ¿Sí? No es simbólico, existió de verdad el arca. El arca simbolizaba la creación, pero que el arca existió está demostrado hoy en día, que se han encontrado partes del arca en los límites entre Rusia y Turquía. Y a través de una posición de satélite se pueden ver el arca. Muy difícil rescatarlo por los arqueólogos, que ya están, dicen, muy cerca de hacerlo, porque está hundido a varios kilómetros en la nieve. Pero desde el satélite se puede observar el arca. Hoy en día los ingenieros dicen que las medidas que la Biblia menciona, que tiene esa arca, son hechos por ingeniería. ¿Sí? Son como calculados por un ingeniero. Tienen las medidas perfectas para la navegación. Un barco hecho con esas medidas tendría una estabilidad perfecta. ¿Cómo puede ser? Algo que tiene miles y miles de años. A un hombre tan primitivo como Noé. Sin embargo, hizo un barco como hecho por un ingeniero. La Biblia dice que Dios le reveló exactamente cómo tenía que ser las medidas de ese barco. Y aunque no lo creamos, por lo menos tenemos que sí creer que está escrito en la Biblia de hace miles de años, eso no hay ninguna duda. Y sin embargo las medidas que dice son muy claras y muy lógicas. Y así que ya eso no tiene una explicación lógica más que el hecho de que Dios se lo reveló a este hombre. Entonces, Dios envía el diluvio de 40 días y 40 noches, y dice la Biblia que después del diluvio sale un ave de rapiña. Noé deja salir un ave de rapiña que queda girando alrededor del arca. En la Biblia se ve claramente que el ave de rapiña simboliza a Satanás. Y justo después de que terminó la indemnización del número 40,
esta edad de rapiña sale del arca, dice la Biblia, y se queda girando. ¿Qué representa esto simbólicamente? Que después del establecimiento de una condición de indemnización determinada, Satanás tiene que apartarse de nosotros. Pero no quiere decir que se aparta y se va. Sigue girando, esperando el momento, a ver cuándo puede atrapar de nuevo. Por eso Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia. O sea, en cualquier momento que te atrapa de nuevo. Cuando Jesús más tarde hace un ayuno de 40 días también, 40 días en el desierto, Satán viene y lo tienta. Jesús supera todas estas tentaciones y la Biblia dice, entonces Satán se apartó de él momentáneamente, esperando un tiempo más propicio. O sea, él se aparta, pero momentáneamente. A ver, ¿cuándo puede esperar el momento más propicio para atacar de nuevo? Entonces el ave de rapiña quedó girando alrededor del arca. Quiere decir que Noé, en este sentido, está representando a Dios, porque el arca representa la creación y Noé fue el que la construyó. Entonces él representa a Dios. Bueno, cuando él terminó el arca victoriosamente, porque cumplió con todo, Dios dio por cumplido el fundamento de fe. Entonces ahora hacía falta el fundamento de sustancia. Y Noé tenía dos hijos principales en la posición de Caín y Abel. ¿Sí? En la posición de Caín y Abel. Que eran Sem y Cam. Estos son los dos hijos principales, encargados de establecer el fundamento de sustancia. ¿Sí? Porque Caín y Abel son los encargados de establecer el fundamento de sustancia. Entonces, ellos están encargados de establecer el fundamento de sustancia. Y tenía otro hijo que no cumple ninguna función providencial, que era Jafet. Jafet no cumple ninguna función providencial. Él está solamente para representar a Set. Por eso la Biblia dice que eran 8 personas también en la familia de Noé. Eran Noé, sus 3 hijos, eran 4 hombres y sus 4 esposas. Eran 8, dice la Biblia. Y acá también, representan ellos 4 y sus 4 esposas, son 8. Quiere decir que Dios intentaba reproducir la familia de Adán acá. Volver a intentar lo mismo. Por eso, si ustedes leen en la Biblia, simbólicamente Dios le dice a Noé, le da a Noé las 3 bendiciones. Creced, multiplicaos y dominad. ¿Y cómo puede crecer hacia la perfección y multiplicarse y dominar si en realidad ya tenía pecado original? No pueden llegar a la perfección. Pero es simbólico, porque ellos están representando a la familia de Adán. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a dejar a Jafet momentáneamente porque él no cumple ninguna función providencial. El punto eran ellos dos. Pero este personaje también tiene que establecer alguna condición. Él está en la posición de Abel. Quiere decir que tiene que establecer alguna condición determinada para introducirse en la providencia. Acá Abel había hecho la ofrenda, ¿no es cierto? Entonces él no había hecho la ofrenda la hizo Noé en la posición de Adán. Entonces ahora Cam también tiene que establecer ciertas condiciones. Noé estaba representando simbólicamente a Dios. ¿Por qué? Porque Noé hizo el arca que representaba la creación. ¿Qué fue lo que apartó a Adán de Dios? A través del pecado, a través de la falta de pureza que él tuvo, con la excusa de que sentía vergüenza por su desnudez, él se apartó de Dios. Entonces ahora Dios le pone una prueba para mostrar su unidad con la figura central. La unidad con la figura central representa la unidad con Dios. Dios trabaja a través de la figura central. Entonces dice la Biblia que después del diluvio, Noé establece una viña y una tienda, y un día toma del vino de la viña y se queda dormido, se emborracha, y se queda dormido desnudo dentro de su tienda. Y que ahí lo vio Cam. ¿Sí? Fíjense, Cam había sido testigo muy claro de que Dios trabajaba a través de Noé. Dios trabajaba a través de Noé. Porque todo el mundo se burlaba de Noé, dice la Biblia. Cuando él estaba haciendo el arca durante tanto tiempo diciendo que iba a haber un diluvio y hacer un arca en un lugar donde no había agua, imagínense, ¿no? Todo el mundo se burlaba de Noé, dice la Biblia. Pero sin embargo, cuando vino el diluvio, él tenía una prueba muy clara de que realmente Dios trabajaba a través de Noé, de su padre. Sin embargo, él en vez de ver desde el punto de vista de Dios, de cómo Dios veía a Noé, ¿estaba Dios agradecido o no de que Noé había establecido correctamente el fundamento de fe? Pero en vez de tomar el punto de vista de Dios, empezó a buscar un defecto en Noé, y esto fue muy propicio. Cuando él lo vio desnudo,
lo empezó a acusar. No tiene nada de malo que Cam hubiera tapado a Noé, ¿sí? Silenciosamente lo puede tapar. Si le parecía tanto escándalo, ¿sí? Si ustedes ven algo que supuestamente los avergüenza y es un escándalo, con más razón lo tapan discretamente. Pero él, dice la Biblia, empezó a multiplicar el mal con todos sus hermanos, con Jafet y con Sem, hasta el punto que le ordena a Sem que vaya y lo tape a Noé de espaldas, sin mirarlo. Multiplica el mal y hace un escándalo, ¿sí? Cuando Noé se despierta, se entera de esto y maldice a Cam y le dice: maldito seas Canaán, porque tus hermanos serán esclavos, porque tus hijos serán esclavos de los hijos de tu hermano, ¿sí? O sea, él maldice a Cam por completo. Entonces, fíjense que de Cam viene la raza camita y de Sem viene la raza semita. Y después ocurrió este problema, ¿no? La raza camita es negra, la raza semita son blancos, y siempre los blancos esclavizaron a los negros. Y Noé había dicho eso: maldito seas Canaán. Canaán era el hijo, ¿no? Los descendientes de Cam. Porque por haber hecho esto, tus descendientes serán esclavizados por los descendientes de tu hermano, ¿sí? Entonces existe este conflicto como indemnización. Bueno, debido a esto entonces hay un fracaso. ¿Por qué? Porque debido a que Cam no está unido a la figura central que representa a Dios, no tiene ningún sentido establecer el fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia, Sem se tendría que unir a Cam. Y fíjense ustedes cómo él era un buen Caín. Porque cuando Cam le dice que tape a su padre de espalda, le ordena, él obedece. Quiere decir que él tenía la tendencia a ser humilde y a obedecer lo que su hermano le decía. Sin embargo, no tiene ningún sentido establecer el fundamento de sustancia. No tiene ningún sentido que Lucifer se una a Adán si Adán no está unido a Dios. No tiene ningún sentido que Caín se una a Abel si Abel no está unido a Dios. Entonces acá se pierde el fundamento de sustancia. El problema de Caín y Abel, si no se resuelve, queda suspendido en la historia. Queda suspendido. Y sus descendientes heredan esta tendencia de conflicto. Ya lo vamos a ver más tarde también. Por esa razón, entre los blancos y los negros también hubo siempre ese conflicto de Caín y Abel. ¿Sí? Ese conflicto de Caín y Abel, porque quedó suspendido en la historia. Entonces, se pierde acá también este fundamento. Se pierde la posibilidad de Dios de enviar al Mesías en esta familia. ¿Y cuántos años pasan antes de que Dios elige la próxima figura central? 400. La Biblia dice que pasan 400 años, o sea, 40 por 10. 400. Otra vez el número 40. 10 veces 40 debido a este fracaso. Después, entonces, otra vez más. Yo quiero que ustedes vean, no solamente la historia, los cuentos o los detalles detrás de esto, sino que vean el patrón, la fórmula. No es casualidad. Fíjense cómo se repite siempre. Siempre hay una figura central, siempre hay una ofrenda, siempre hay un hijo en la posición de Lucifer, otro hijo en la posición de Adán. Siempre después del fundamento de fe viene el fundamento de sustancia. Es siempre exactamente igual. Siempre está el número 40, siempre está simbolizada las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Entonces acá Dios envía la próxima figura central, que es Abraham. ¿Sí? ¿Y qué le va a pedir Dios a esta figura central? Lo mismo, otra vez la figura central, que es Abraham, en la posición de Adán, Dios le va a pedir una ofrenda determinada. Y esa ofrenda determinada debe ser realizada en un periodo de tiempo. Entonces la Biblia dice que Dios le pide a Abraham una ofrenda que está bien claro que representa las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Dios le pide a Abraham que tiene que tomar una novilla, una cabra y una paloma, y que tiene, como todas las ofrendas, que dividirlas en 2, ¿sí? Separando el bien y el mal. Nada más. ¿Por qué tan sencilla la ofrenda cuando Noé tuvo que realizar una ofrenda tan difícil? Porque también Dios, como dije, un Dios matemático, un Dios preciso en todo lo que establece, nosotros sabemos que en las 3 etapas Satán logró reclamar la etapa número 1 y la etapa número 2, ¿no es cierto? Adán y Eva habían logrado victoria hasta estas 2 primeras etapas y sin embargo Satán los hizo caer, ¿verdad? Quiere decir que él logró reclamar la etapa número 1,
díganme si me equivoco, la etapa número 1 y la etapa número 2. Pero no logró reclamar la etapa número 3, nunca. La etapa número 3 nunca fue dominada por Satán. ¿Sí? Entonces esta primera familia representa la etapa de formación, la número 1. Entonces, rápidamente Satán pudo invadir. No quiere decir que absolutamente él va a invadir con toda libertad, pero existen más posibilidades. Eso significa, existen más posibilidades. Esta es la etapa de crecimiento, la etapa número 2. Y la etapa número 2 fue la etapa donde Adán y Eva cayeron. O sea, la etapa más difícil. Por esa razón el establecimiento de las condiciones eran más estrictas. Fíjense ustedes que la ofrenda que tuvieron que hacer Caín y Abel era más bien sencilla. ¿Sí? Sin embargo, la etapa número 2 era tan difícil porque fue la etapa donde Adán y Eva cayeron. Y fíjense, la ofrenda de Noé era mucho más grave, era mucho más dura. Sin embargo, ahora, como estaba en la etapa número 3, la etapa donde nunca habían caído, o sea, que la etapa que Satán nunca reclamó, entonces era muy sencillo. Solamente tenía que establecer una ofrenda que representaba la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, y hacerla correctamente nada más. Significa que cuando nosotros hacemos una ofrenda determinada, yo acá en toda esta conferencia también quiero dar guía interna, no quiero dar cosas que ustedes ya saben. Se supone que ustedes ya hicieron un seminario de 2 días y algunas cosas ya las saben. Entonces quiero que aprendamos más cómo aplicar estas cosas en nuestra propia vida. Esto de la ofrenda que estoy diciendo significa que una ofrenda es un fundamento establecido del lado de Dios. Y no tenemos que medir si es grande o chica para que tenga valor o no. El valor de una ofrenda está dada en la sinceridad con que la realizamos. Ahí está el valor de la ofrenda. ¿Entienden? Un ayuno de un día puede tener el mismo valor que un ayuno de 7 días si uno lo hace con todo el corazón, con toda la devoción. ¿Entienden? Entonces, Abraham, en realidad, esta ofrenda era tan sencilla que la realizó mal. Quizá pensó que era muy sencilla, que tenía menos valor, porque él, dice la Biblia, cortó la novilla, cortó la cabra, y cuando llegó el momento de cortar la paloma, él lo dejó para más tarde y se quedó dormido. Quiere decir que no cumplió ¿con qué? Con el periodo de tiempo. Quizá él pensó que más tarde lo iba a hacer, pero no podía, porque dice la Biblia que cuando él se despertó, vio un ave de rapiña que se estaba comiendo la ofrenda. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza la ave de rapiña? Otra vez lo mismo que en el arca de Noé. Ave de rapiña simboliza a Satanás invadiendo la ofrenda. Esto significa que una ofrenda mal hecha es peor que no hacer nada. Si uno va a hacer una ofrenda mal, mejor que no haga nada, porque Satán reclama eso. Las ofrendas tienen que hacerse 100%. Cuando uno tiene una promesa, tiene que cumplirla 100%. Entonces, Abraham fracasó en la ofrenda. Sin embargo, a pesar de que él fracasó en la ofrenda, Dios le da un nuevo intento a Abraham. Un nuevo intento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite volver a trabajar en la misma familia? Porque estaban en la etapa número 3, en la etapa que Satán nunca había reclamado. Fíjense, cuando acá hubo un fracaso, se terminó. Cuando acá hubo un fracaso, se terminó. Pero acá hubo un fracaso y Dios le da un nuevo intento, porque estaban en la etapa que Satán nunca había reclamado, la etapa número 3. Pero no quiere decir que la indemnización no tenga que pagarse. Se tenían que pagar 400 años de indemnización. Por esa razón, cuando Abraham se despierta, Dios le dice que por haber fracasado, sus descendientes tendrían que pasar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Otra vez el número 400. Otra vez 10 veces 40. Pero no lo iba a pagar él, lo iban a pagar sus descendientes. Entonces mucha gente en la historia, estudiando teología, no puede comprender sin el principio divino por qué Dios es así. Para nosotros es muy claro. Pero desde el punto de vista de alguien que no conoce el patrón de la historia, parece muy extraño. Fíjense, pensemos desde el punto de vista de una persona que no sabe el principio divino. Dios, mire qué extraño, por eso yo digo que mucha gente que estudia la Biblia hoy en día termina más confundido. Acá hay un hermano que me hizo ese comentario el otro día. ¿Sí? ¿Tú? ¿Hugo? ¿Te llamas? Despiértenlo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Hugo? ¿Alfonso? Bueno, tú me comentabas, ¿no? Que estudiabas la Biblia y cuanto más la estudiabas más confundido estabas. ¿Sí? Es muy común, ¿sí o no? Muy común. Analicemos este mismo detalle
desde el punto de vista de una persona que estudia por su cuenta la Biblia y que no conoce el plan de Dios en la historia. Dios, el Dios de todo el universo, se encapricha con que le corten una palomita, quiere que le haga una ofrenda. Este pobre hombre se queda dormido, entonces Dios, con toda la frialdad del corazón, le dice, por haber fracasado en ofrecerme esta palomita que yo tanto quería, tus descendientes, no tú, no vas a pagar tú que fuiste el que cometió el error, tus descendientes van a pagar 400 años de esclavitud en la tierra extranjera. ¿No parece exagerado? Uno lee eso y dice, bueno, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué un Dios todopoderoso, que se supone que es un Dios de bondad, por una simple cosa, termina castigando y no a la persona que cometió el error, sino a sus descendientes, que aparentemente no tiene nada que ver? No, la indemnización no es un castigo de Dios. En realidad Dios está mostrando su bondad acá. Dios quería recuperar algo en esta familia, no quería que se pierda algo, ahora vamos a ver qué. Dios quería volver a intentar salvar al hombre en esta familia y permitir que se pague, porque había que pagarlo porque Satanás reclama que se pague. Satanás reclama que se pague la indemnización, pero pagarla más tarde si es posible. Ahora Dios quería continuar en esta familia, porque entendemos el patrón y entendemos el concepto de indemnización. Pero las personas que no han entendido el patrón con el que Dios ha trabajado durante toda la historia, no pueden interpretar el porqué. ¿Se entiende? Y mucha gente ha perdido la fe por no poder interpretar cómo Dios trabaja durante la historia. Pero hoy la humanidad puede saber. Entonces, Dios le dice que esta indemnización tiene que ser pagada, pero va a ser pagada más adelante. Por ahora Dios le da un nuevo intento a Abraham de restaurar su error. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer Abraham para restaurar su error? Vamos a analizar cómo estaba la familia de Abraham. Siempre la figura central tiene dos hijos principales, dijimos, ¿no es cierto? Dos hijos, uno en la posición de Caín y otro en la posición de Abel. Abraham tenía una esposa llamada Sara, que era estéril, no podía tener hijos. No podía tener hijos. Sin embargo, vamos a ver que después, ya en su vejez, Dios hace el milagro de que Sara tenga hijos. Lo que uno se pregunta es por qué Dios esperó tanto tiempo hacia el final de su vida, cuando ya era increíble. Dice que Sara hasta se ríe cuando le dice que un ángel le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Porque era vieja, era anciana, ya era difícil, ¿no? Era muy mayor para tener hijos. No sé si anciana, pero era mayor. Y se ríe, piensa que no puede creer esto. Sin embargo ocurre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo este milagro hacia el final de su vida? ¿No? Cuando ya era mayor y no antes. ¿Por qué Dios quería que ella sea estéril? ¿Cuál era la prueba que ellos tenían que pasar? Dice la Biblia que Sara le permite a Abraham, porque Abraham realmente quería tener descendencia, que tenga una hija, o sea, que tenga un hijo, perdón, con una de sus esclavas. Ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le ofrece a Abraham a Agar. Y Abraham acepta. Y entonces así nace el primer hijo, que era Ismael. Pero Ismael era un hijo ilegítimo, porque era hijo de Abraham, pero no de su esposa Sara. Pero más tarde, Dios hace el milagro, repito, de que Sara deje de ser estéril. Y ahí entonces al final, Abraham y Sara terminan teniendo un hijo legítimo que era Isaac. Cuando Abraham fracasó en la ofrenda, Dios le dijo, por haber fracasado, tus descendientes tendrán que pasar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. ¿Y cuál fue esa tierra? Egipto. ¿Por qué justo Egipto? Fíjense, Abraham está en la posición de Adán. La figura central está en la posición de Adán. ¿Sí? Sara está en la posición de Eva. Y Agar también está en la posición de Eva. Que Sara haya tentado a Abraham a tener relaciones con Agar representaba que Eva estaba tentando a Abraham con la caída, porque Agar representa a Eva caída. Abraham no tendría que haber aceptado esta relación. Si él no hubiera aceptado esta relación, si él hubiera tenido fe en Dios, Dios hubiera hecho el milagro de que Sara tuviera hijos.
Y fíjense ustedes que el primer hijo que ellos tuvieron fue Isaac, que era maravilloso, ya lo vamos a ver. Totalmente maravilloso, estaba dispuesto a morir por su padre. Isaac restauró el fracaso acá de Cam. ¿Ven que Cam estaba buscando defectos en su padre? Bueno, vamos a ver que Isaac hace todo lo contrario. Está dispuesto a morir por su propio padre. Sin embargo, este hijo está en la posición de Abel. Si Abraham no hubiera caído con Agar, si hubiera tenido fe, cuando Dios hace el milagro de que Sara no es más estéril, este hubiera sido el primer hijo. Este hijo maravilloso hubiera sido Caín. ¿Cuánto más bueno hubiera sido el hijo Abel todavía? ¿Se entiende? ¿Cuánto más bueno hubiera sido el hijo Abel si este maravilloso estaría en la posición de Caín? Sin embargo, Abraham fracasa y tiene relación con Agar. Y así nace este hijo ilegítimo, Ismael. Entonces, después sus descendientes tienen que pasar como esclavos de Egipto. Fíjense ustedes que ellos tenían como esclava a una egipcia. Sin embargo, sus descendientes terminan siendo esclavos de los egipcios. Al revés. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Por indemnización, por el fracaso este. Quiere decir que Abraham, ¿por qué fracasó en la ofrenda? Si ustedes leen en la Biblia, Abraham era un hombre de ofrendas. Abraham se convirtió más tarde en el padre de la fe para 3 religiones principales de la historia humana. Para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, dice la Biblia, era un hombre de constantes ofrendas. Abraham hacía constantes ofrendas. Entonces, ¿por qué fracasó justo en esta ofrenda que era la más importante? ¿Por qué Satán pudo invadir a Abraham justo en la ofrenda más importante? Porque ya Satán tenía alguna condición para invadirlo. Ya él había fracasado acá. ¿Entienden? El verdadero fracaso de él fue la fornicación. Con este fracaso Satán pudo invadirlo. ¿Pero cuándo lo invadió? En el momento crucial, en el momento de la ofrenda. Porque no había razón para que él se quedara dormido. Porque él era un hombre de ofrendas. Abraham, donde iba, cualquier lugar donde iba hacía ofrendas a Dios, dice la Biblia. Y justo en la más crucial, fracasó. ¿Por qué? Satán lo invadió por este fracaso. Y por eso sus descendientes tuvieron que pasar a ser esclavos en Egipto. No en otro lado. Podrían haber sido esclavos en Babilonia, cualquier otro lado. Pero tuvieron que ser esclavos en Egipto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a clarificar esto un poco. Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Sin embargo, debido al fracaso en la primera ofrenda, debido al fracaso en el fundamento de fe, ahora Dios le iba a pedir a Abraham que haga un sacrificio mucho más grande, que sacrifique a su único hijo legítimo. Él ahora tenía que sacrificar a Isaac. Y Abraham, como estaba tan arrepentido, porque repito, él se convirtió después en el padre de la fe, para 3 religiones principales, y era un hombre de ofrenda. O sea, estaba tan arrepentido de haber fracasado. ¿Ven que Dios da una nueva oportunidad también por eso? Dios puede dar una nueva oportunidad en esta familia, porque está en la etapa número 3, como dije antes, etapa de formación que nunca fue reclamada por Satán, pero también por una condición indispensable y fundamental, porque Abraham estaba realmente arrepentido de haber fracasado. ¿Se entiende? Formación, crecimiento, perfeccionamiento. Gracias. Avíseme si me equivoco en algo, no tengan temor de hablar. El micrófono se escucha lo que digo yo nada más. ¿Entienden? Entonces, debido a que Abraham realmente se arrepintió, ¿qué es lo que estaba buscando Dios en el jardín del Edén? Entonces, como él realmente se arrepintió, Dios pudo dar una nueva oportunidad en esta familia. Entonces, ahora le iba a pedir, por supuesto, algo mucho más difícil. Después de un fracaso, ya es mucho más difícil. Entonces Abraham decide hacer esta ofrenda. Imagínense, él había esperado toda su vida para tener este hijo. Sin embargo, él tenía que demostrar que no había nada en el mundo que él amara más que a Dios. Nosotros tenemos que aprender que todos nosotros tenemos nuestro Isaac. Todo ser humano tiene su Isaac. ¿Qué significa su Isaac? Algo que es lo que más uno ama. Siempre hay algo que es lo que más uno ama en la vida, ¿no es cierto? Pero no puede haber nada que uno ame más que a Dios. Si hay algo, una sola cosa que ustedes amen más que a Dios, Dios le va a pedir justo eso. No porque Dios sea caprichoso,
sino porque no puede haber, es una ley universal y es para nuestro propio beneficio. No puede haber un desorden en nuestra vida. No puede estar cambiada nuestra lista de prioridades, nuestra lista de valores. Dios debe estar por encima. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene su Isaac. Cualquier cosa. Puede ser su carrera universitaria, puede ser su dinero, puede ser lo que fuere. Pero cada uno tiene su Isaac. Aquello que está dispuesto a decirle a Dios, mira, yo sacrifico cualquier cosa, menos esto. Bueno, entonces yo quiero eso. ¿Sí? Dios dice, yo quiero eso. Y es verdad, pero repito, no es obviamente por maldad. Dios no tiene maldad. Es para que nosotros no perdamos nuestra escala de valores, para que no se dé vuelta nuestra escala de valores. Aquella persona que ama a Dios por sobre todas las cosas tendrá todo por añadidura después. Entonces Dios necesitaba que Abraham le demostrara que no amaba a nadie más que a él. Y Abraham está dispuesto a hacer esto. Entonces toma a Isaac, le dice que van a hacer una ofrenda a un lugar. Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre. Lo que parecía extraño es que Abraham llevaba un animal para ofrecer. ¿Sí? Siempre llevaba un cordero, un cabrito. Entonces en la Biblia dice que Isaac le preguntaba, ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham no quería ni hablar de la tristeza que tenía. Solamente le contestaba, Dios proveerá. E Isaac era muy joven, pero lo suficientemente grande como para entender la situación y él dice la Biblia que él cargaba los leños, quiere decir que no era tan pequeño. Los leños para hacer el altar de las ofrendas. Cuando llegan al lugar, inclusive Isaac mismo ayuda a Abraham a establecer este altar de las ofrendas. Y ahí entonces Abraham lo toma a él y lo pone en el altar. Ahí Isaac se da cuenta que él era la ofrenda. Y sin embargo está dispuesto a dejarse morir con tal de no desilusionar a su padre. Porque no hay ninguna cosa en la Biblia, en ninguna parte, que muestre que él quiso salir corriendo, que lo empujó, que lloró, que gritó. Nada. Él estaba dispuesto a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad hubo varias revelaciones en el mundo espiritual que mostraban muy claramente por qué razón Isaac hizo esto. Isaac reveló que él amaba muchísimo a Abraham. Y como Abraham era, repito, el padre de la fe, y Abraham siempre era un hombre de ofrendas constantes, cuando Abraham fracasó en la primera ofrenda, estaba muerto en vida. De la depresión que tenía, estaba muerto en vida. Y fíjense ustedes, Abraham esperó a este hijo durante toda su vida. Quiere decir que Abraham amaba muchísimo a este hijo. Y el amor es una cosa mutua. Quiere decir que es muy razonable pensar que Isaac amaba muchísimo a Abraham. Estaban muy unidos. Quiere decir que Isaac era muy sensible a la situación de Abraham. Y cuando vio a su padre que estaba muerto en vida, de la depresión que tenía por haber fracasado frente a Dios, durante mucho tiempo Abraham no quería ni comer, ni hablar, estaba deprimido. Pero por primera vez ahora estaba hablando de nuevo de una ofrenda. Había como una chispa de vida, había como una chispa de esperanza de nuevo. ¿Entienden? Él vio de nuevo, él está hablando de hacer una ofrenda. Quizá esta es la oportunidad para que él salga de esa depresión. Lo voy a apoyar, lo voy a ayudar en esta ofrenda. ¿Entienden? Porque a lo mejor si hace una ofrenda de nuevo vuelve a hablar de Dios. Hacía tiempo que no hablaba de Dios, hacía tiempo que estaba mal. Cuando se dio cuenta que él era la ofrenda, y él se había determinado tanto en ayudarlo, en hacer la ofrenda, no quería desilusionarlo. Y estaba dispuesto a dejarse morir. Esta fue una inmensa victoria al lado de Dios. Porque dice la Biblia que entonces Dios envía un ángel que toma la mano de Abraham en el momento que está por hacer el sacrificio y le dice que no hace falta, que ahora sí Dios puede confiar en él. Por eso, repito, Jesús estableció un principio que dijo, el que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Quiere decir que Abraham estaba dispuesto a perder su vida, porque sacrificar a su hijo era peor que morir él mismo. E Isaac estaba dispuesto a perder su vida. Y por eso Dios pudo salvarlos. La ofrenda estaba hecha ya, porque el que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Con este fundamento, entonces, en realidad, Isaac pasa a ser la figura central. Porque Abraham ya había fracasado, en realidad. Él no podía continuar siendo la figura central. Pero esto estableció las condiciones para que Isaac llegue a ser la figura central. Entonces Isaac restaura por completo el fracaso de Cam. Cam tenía una figura central, fíjense ustedes, porque, repito, todo lo que estamos viendo acá nos da una enseñanza, porque todos nosotros tenemos que pasar por situaciones semejantes. Va a haber momentos en que nosotros vamos a ser como Cam. Va a haber momentos en que nosotros vamos a actuar como Noé. Va a haber tendencias a lo mejor donde seamos como Set, que no somos ni fríos ni calientes. No hacemos nada para la providencia. ¿Sí? Por eso Dios dice, será frío o caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque ellos forman parte de la providencia. Ellos tienen una misión en la providencia. Es preferible ser Caín y cumplir
y no ser Set. Set no tiene nada que ver, Set es el que no le importa, no está ni con Dios ni con Satán. Él quiere, ¿entienden? Entonces hay veces donde nos comportamos así, hay veces donde nos comportamos como Noé, hay veces que nos comportamos como Cam, etc. Tenemos que aprender de la tendencia que cada uno de ellos tiene. Fíjense, si yo les puedo asegurar que yo he visto en la providencia gente muy clara con tendencia para uno u otro lado. Hay gente que es como Cam. Cam, todos nosotros tenemos una figura central en la providencia, una figura central a través de la cual Dios nos guía. Cam tenía una figura central que era victoriosa. Sin embargo, él tenía un deporte predilecto, que era buscar el defecto en los demás. ¿Vieron que hay gente, como yo dije, que tiene la desgracia de tener ese hábito, ese deporte? Le divierte ver los defectos de los demás y multiplicar, ¿sí? Él, que tenía una figura central victoriosa, se preocupó solamente en encontrar su defecto y hacer un escándalo por ese defecto. ¿Sí? Eso en realidad es una actitud mala, es una actitud de falta de corazón. ¿Sí? Cam en realidad no amaba a Noé. ¿Sabe por qué? Por la esposa de Noé. Esto también son revelaciones del mundo espiritual. La esposa de Noé, y esto también vamos a sacar una guía interna para nuestras vidas, muy importante. La esposa de Noé no había recibido la revelación. Noé recibió una revelación. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros también en nuestras familias. Esto es muy importante. Él recibió una revelación de Dios, tuvo una inspiración de Dios, que tenía que hacer el arca. ¿Creen que su esposa estaba tan inspirado como él? No, ella no recibió ninguna revelación. Entonces él durante años y años y años se ocupó de hacer la voluntad de Dios. ¿No creen que hacer ese arca tan difícil en una montaña hizo que él forzosamente se despreocupara un poco de su familia? Sí, ¿no es cierto? ¿Creen que su esposa estaba feliz de que él abandonara a su familia? La esposa de Noé estaba resentida en realidad. Y ella transmitió ese resentimiento con el hijo menor. Siempre el menor generalmente es el que más cerca de la mamá está, ¿no es cierto? Entonces él heredó esta negatividad con su padre y la puso de manifiesto en el momento crucial. Y esto nos da una enseñanza para nosotros. Que nosotros recibimos el entendimiento de cuál es nuestra responsabilidad en la providencia. ¿Será que nuestros familiares nos van a entender? ¿Será que ellos van a compartir también? A lo mejor sí, pero es probable que no. Ustedes lo han experimentado, ¿no es cierto? Yo entiendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿será que mi padre, mi madre, mis hermanos van a estar tan inspirados como yo estoy? Ellos no escucharon, yo escuché. Por eso en la época de Jesús pasó lo mismo. Dice que estaba Jesús con sus discípulos y vino uno de sus discípulos y le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera esperándote. Y Jesús contestó, ¿y quién es mi madre, mi hermana y mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo, mi madre, mi hermana y mis hermanos son aquellos que cumplen con la voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces de pronto mi padre y mis hermanos no entienden cuál es mi misión. A lo mejor ellos no entienden, a lo mejor no tienen la inspiración que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedar bien con ellos o cumplir con mi misión? Entonces Noé decidió cumplir con su misión, independientemente de que su mujer lo entendiera o no. Si lo entiende mejor, si nuestra madre puede entender, nuestros hermanos pueden entender y compartir con nosotros la misión, la providencia, 10 puntos. Y si no, ¿qué hacemos? Dios quiera que sí, pero ¿y si no? La victoria tiene que estar dada acá ya. ¿Qué pasa si me pasa esto a mí? Si yo me determino, bueno, aún así yo voy a cumplir, entonces con ese fundamento Dios puede ayudar. Noé se determinó, yo voy a cumplir. ¿Sí? Y la familia estaba negativa en realidad. Aunque él demostró que es un instrumento de Dios, aún así la familia estaba negativa. Y Cam lo demostró claramente. Se agarró de cualquier cosita para acusarlo. No fue el escándalo que él armó lo que le preocupó a Dios, sino la división. Tiene que estar unido a su figura central. A lo mejor las críticas de Cam no le hacían nada a Noé. A Noé que le importaba. Pero sí, era importante por la providencia que él estuviera unido. Entonces fíjense, Cam tenía una figura central que era victoriosa, había cumplido con la voluntad de Dios. Sin embargo no se pudo unir. Le buscó defectos. Miren Isaac. Isaac tenía una figura central que sí había cometido un error. ¿Sí? Había cometido un error. Si él quería, a lo mejor podía utilizar la lógica y decir, bueno, tú fracasaste, ¿por qué tengo que morir yo? ¿Sí? Pero él no utilizó la lógica. Si él hubiera dicho eso, ¿no sería lógico? A lo mejor este mundo le diría a Isaac, mira, no seas tonto, ¿no? ¿Por qué vas a morir tú por un error que él cometió? Y sería lógico, una lógica mundana. Pero Dios tiene otra lógica, que es la lógica del amor. Y por el amor que él tenía, estaba dispuesto a morir.
entonces no murió. Y él pasó a la historia como un fracasado. Pero él pasó a la historia como figura central, victorioso. ¿Se entiende? Entonces hay esa marcada tendencia. Yo veo personas religiosas que tienen un pastor, un reverendo, una figura central, que realmente hizo muchísimo para Dios. Se ve claramente, a lo mejor tiene 15, 20 años en la providencia, yo conozco. Y algunos tienen el deporte de criticarlo, a ver si le encuentran algún defecto. ¿Sí? Cuando hizo un montón de cosas para Dios. Y otras personas que a lo mejor tienen una figura central que no tiene tanto fundamento, ni hizo a lo mejor tan grande, pero tiene la tendencia a amarlo, a respetarlo, a unírsele, y Dios bendice siempre ese resultado. ¿Se entiende? Es una enseñanza. Tenemos que tomar las enseñanzas de la historia. Bueno, continuemos, pero también quiero que vean el patrón. ¿Ven cómo se repite el patrón, no es cierto? Siempre hay una figura central con dos hijos principales en la posición de Lucifer y Adán. Una figura central con dos hijos principales en la posición de Caín y Abel. Y ahora Isaac no va a ser la excepción. Él también tiene dos hijos principales. En la posición de Caín estaba Esaú y en la posición de Abel estaba Jacob. Bueno, en esta familia, que es la misma familia de Abraham en realidad, ¿no es cierto? El fundamento de fe, este fundamento de fe, ya estaba cumplido. Ya entre Abraham e Isaac establecieron victoriosos el fundamento de fe. Ahora solamente hacía falta el fundamento de sustancia. Entonces, vamos a ver cómo se establece este fundamento de sustancia. Vamos a ver cómo Dios va a trabajar para establecer el fundamento de sustancia en esta familia. ¿Sí? Pero vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a continuar dentro de un rato. Muchas gracias.